Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que va a ser muy importante o ya forma parte esencial en lo que va a ser su formación como ingenieros o en lo que es ya su formación como ingenieros en sistemas, ¿no? Bien, vamos a partir de un punto que es uno de los puntos clave de los temas que van a venir de aquí en adelante en lo que va a ser nuestras materias. ¿Ok? Bien, vamos a identificar primero qué es un sistema de información. ¿Ok? Cuando se habla de un sistema de información se refiere a un conjunto ordenado de mecanismos que tienen como fin la administración de datos, ¿okay?, y de información de manera que puedan ser recuperados y procesados fácilmente y obviamente con una rapidez sustancial, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, dentro de una empresa, dentro de una organización, como ya lo había mencionado en algún punto de la clase pasada, lo que se requiere es tener la información, como ya lo mencionaba, muy rápido, ¿ok? Y que sea fácil de procesar, fácil de obtener, ¿ok? Para tomar una decisión rápida, por ejemplo, y nos vamos a basar de aquí en adelante, hasta terminarlo, en un sistema de inventarios, ¿ok? Vamos a empezar a desarrollarlo y lo vamos a ver poco a poco. Ok, por ejemplo, el sistema de inventarios. Tengo un sistema de inventarios que necesitamos, que traemos materiales de Estados Unidos o de otros países, y necesitamos regresar ese material, exportarlo, por ejemplo, de nuevo a Estados Unidos, regresarlo en su mismo estado, regresarlo como producto terminado, ¿ok? Para ello necesitamos saber el stock de material que tenemos. Por ejemplo, si tengo un rezago de materiales, digamos 5.000 piezas, ¿ok? 5.000 piezas de un material y las quiero regresar a Estados Unidos si las quiero exportar de nuevo, entonces necesito saber la cantidad que voy a mandar para hacer mi factura de exportación, ¿no? Y esto a su vez el pedimento de exportación, pero eso ya es cosa de otro tema. Bien, ahorita nos vamos a enfocar en los procesos internos dentro de la organización, dentro de la empresa, para hacer este proceso. Imaginemos esto, no tenemos la certeza del número de piezas que tenemos y las queremos regresar. Imagínense estar contando pieza por pieza para poderlas regresar otra vez. Las cantidades deben ser exactas, el peso debe ser exacto, etcétera. ¿Okay? ¿Por qué tiene que ser exacto? Porque lo que regresamos, independientemente de las piezas, también regresamos, la información debe estar complementada por el costo base de cada pieza, ¿okay? Y al regresarlo, el sistema lo que va a hacer, por ejemplo, imaginemos el proceso, pongo 5.000 piezas por $1. Obviamente la multiplicación está muy fácil, va a ser por 5.000, pero tenemos las mismas 5.000 piezas por 3.98. ¿Okay? También la multiplicación está muy fácil. ¿Okay? El detalle aquí es que la cantidad debe ser exacta de piezas, el precio obviamente va a multiplicar a ambas y vamos a obtener el valor total de la factura. ¿Okay? Pero ¿qué implica esto? Si tenemos piezas de más o piezas de menos y las metemos así nada más en una caja y digo, al tanteo, 5.200 piezas, ¿okay? Y en aduana nos toca en rojo, es decir, tenemos una revisión exhaustiva, en este caso por la autoridad, y nos va a revisar el número de piezas que llevamos. Si llevamos de más, viene una multa. Si llevamos de menos, viene una multa también, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos metiendo información falsa, ¿ok? Para regresar ese material, ¿ok? Después vamos a entrar en detalles sobre estos tipos de información, como van a ser las fracciones arancelarias, etc. ¿Ok? Muy bien, entonces,
El sistema debe tener información real, información que se pueda, como ya mencionaba, acceder rápidamente y muy fácilmente a ella. ¿Ok? Bien, como les decía, todo sistema de información se compone de una serie de recursos interconectados en interacción entre sí, dispuestos a colaborar entre ellos de la forma más conveniente, en base al propósito informático trazado por nosotros que lo desarrollamos, ¿ok? O por nosotros que ya conocemos los puntos a seguir para obtener un resultado determinado, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos obtener la información para realizar estos procesos? Obviamente, tenemos que ingresarlas manualmente, ¿ok? Ahora, ¿cómo puede recabarse la información personal? Se puede hacer nuevamente de forma manual. Yo siempre he dicho, el sistema puede ser el mejor sistema del mundo, ¿ok? Puede ser un sistema que no tenga errores, pero si contiene información basura, vamos a obtener resultado basura, ¿ok? ¿A qué me refiero a esto? Resultado que no sea real, ¿ok? Ahora, ya entrando otra vez en el tema del sistema de información, el sistema de información nos permite recabar información personal, procesar estadísticas, organizar archivos, realizar cuentas, etcétera, ¿ok? Bien, y a su vez lo componen algunos puntos como los que voy a mencionar, y ya lo mencionaba anteriormente: recursos humanos, datos, actividades, recursos informáticos, etcétera, ¿ok? Bien, ahora, el sistema de información tiene que estar conectado a una base de datos. ¿Pero qué es una base de datos? Se le llama base de datos o también banco de datos al conjunto de información que pertenece a un mismo contexto, es decir, que pertenece a un solo o a un conjunto de temas, a un conjunto de información que vamos a obtener, que vamos a manejar, ¿ok? Bien, entonces esta información debe estar y debe ser ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis o transmisión, ¿ok? Lo que ya mencionábamos del sistema informático también. Es decir, sin el sistema informático no me sirve la base de datos, o puede que sí me sirva, pero su manejo va a ser un poquito más más difícil de utilizar, ¿no? Tenemos la base de datos, pero no el sistema informático, es lo mismo. Tenemos el sistema informático, pero no la base de datos, obviamente no va a funcionar correctamente, ¿ok? Bien, existen actualmente muchas formas de base de datos que van desde, por ejemplo, una biblioteca hasta un conjunto de información de grandes empresas dedicadas a N tipo de servicio, ¿ok? Las bases de datos son el producto de la necesidad humana para almacenar la información, ¿ok? ¿Para qué nos sirve esto? Para preservarla, ¿ok? Para preservarla contra el tiempo y el deterioro. También nos sirve para acudir a ella posteriormente y poder obtener la información, como ya lo había mencionado. En ese sentido, la aparición de lo que es la computación, ¿ok?, brindó el elemento digital indispensable para almacenar enormes cantidades de datos en espacios físicos, ya sea ilimitados o limitados. Aquí ya va a depender mucho de cómo lo vayamos a manejar, ¿ok? Ahora, la base de datos en sí nos sirve para almacenar toda esa información. La información es la parte fundamental de una empresa. Vamos a decir que la información es la parte fundamental de la empresa como tal. Es decir, si imaginemos un banco, ¿ok? Imaginemos este dato ficticio, ¿no? Un banco.
pierde toda su información, absolutamente toda, no hay respaldos, no hay absolutamente nada, la pierde de manera, pum, así, ¡pam! ¿Ok? La pierde, entonces prácticamente no existiría un registro de toda la información, de todos los ahorros, de todas las deudas que puede tener la infinidad de personas que pueden tener sus cuentas en dicho banco, ¿no? Entonces, sin la información, ¿okay? Prácticamente una empresa estaría perdiendo su activo más importante, ¿okay? Bien, entonces eso sería una base de datos explicada más o menos a grosso modo, ¿okay? Ahora vamos a abarcar otro punto que vamos a llamar sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos, ¿okay? Es un sistema de software que permite la definición de datos, así como la elección de estructuras de datos necesarios para el almacenamiento y búsqueda de datos, ya sea de forma interactiva o a través de un lenguaje de programación, lo que ya les mencionaba anteriormente. Un sistema gestor de base de datos es un modelo de datos que facilita a los usuarios describir los datos que serán almacenados en la base de datos junto a un grupo de operaciones para manejar dichos datos o dicha información. ¿Okay? Ahora, existen diferentes sistemas gestores de base de datos, ¿okay? Existen muchísimos, pero nosotros nos vamos a enfocar en uno, bueno, en dos en sí, los cuales les voy a dar una definición un poquito corta de estos. Por ejemplo, el que yo utilizo para todos mis sistemas, desde siempre, bueno, no tan desde siempre, de hecho, primeramente utilicé SQL Server, que va a ser uno de los puntos que vamos a tocar ahorita, y actualmente utilizo nada más MySQL. ¿Ok? MySQL, ¿qué es MySQL? Es un sistema gestor de base de datos relacionales rápido, sólido y flexible. Es idóneo para la creación de las bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, así como para la creación de cualquier otra solución que implique el almacenamiento de datos. Ojo con esta palabra, almacenamiento de datos. ¿Ok? Posibilitando realizar múltiples y rápidas consultas en poco tiempo, ¿ok? En cuestión de segundos, en cuestión de minutos, ya tenemos la información. Esa es la gran ventaja de los sistemas gestores de base de datos. Ok, está desarrollado en C y C++. Con esto facilitó su integración en otras aplicaciones desarrolladas también en estos lenguajes. ¿Okay? Es un sistema cliente-servidor. ¿Okay? Otro punto muy importante. ¿Okay? Cliente-servidor. Su tarea va a ser esta. ¿Qué es el almacenamiento de datos? Y ¿qué es un sistema cliente-servidor? ¿Okay? Dentro de base de datos y dentro del lenguaje de programación. ¿Okay? Por lo que permite, entonces, es un sistema cliente-servidor, por lo que permite trabajar con servicios multiusuario y de su procesamiento múltiple. O sea, cada vez que se crea una conexión al servidor, el programa servidor establece un proceso a manejar, una solicitud del cliente, controlando así el acceso simultáneo de un gran número de usuarios a los datos, asegurando el acceso a usuarios autorizados solamente. Es decir, por ejemplo, el cliente manda una solicitud, ¿okay?, de conexión al servidor. El servidor determina si cumple todas las características determinadas, por ejemplo, usuario, contraseña, dirección IP, nombre, etcétera, ¿no? Nombre del servidor, a eso me refería como nombre del servidor, etcétera. ¿Ok? Entonces, a su vez, al detectar, por ejemplo, que sí tiene acceso a dicha información, la va a aceptar o la va a denegar. Esto va a depender de algunas configuraciones y siempre de la seguridad que tengamos dentro de nuestro MySQL, nuestro sistema gestor de base de datos. Entonces, de esta forma
controla el acceso simultáneo, como ya les decía, a los accesos de datos por n número de usuarios. Entonces, MySQL es uno de los sistemas gestores de base de datos más utilizados en la actualidad, utilizado por grandes corporaciones como Yahoo, Google, Motorola, entre otros. ¿Okay? Entonces, eso sería MySQL. Lo que es Microsoft SQL Server. SQL Server es un sistema gestor de base de datos relacionales producido por Microsoft. Obviamente es un sistema igual que MySQL cliente-servidor, que funciona como una extensión natural del sistema operativo de Windows. ¿Okay? Entre otras características, proporciona integridad de datos, optimización de consultas, control de concurrencia, backup y recuperación. ¿Okay? Es relativamente fácil de administrar a través de lo que es el entorno gráfico para casi todas las tareas del sistema y administración de las mismas bases de datos. ¿Okay? Utilizas los servicios del sistema operativo de Windows para ofrecer nuevas capacidades o ampliar la base de datos. Por ejemplo, tales como enviar, recibir mensajes y gestionar la seguridad de la conexión. Es fácil de utilizar y proporciona funciones de almacenamiento de datos que solo están disponibles, por ejemplo, en Oracle y otros sistemas gestores de base de datos más caros. Ok, de estos dos, yo recomiendo siempre MySQL. Ok, siempre. Ok, bien. Ahora, vamos a pasar a describir un poquito de lo que va a ser, de lo que es, los tipos de sentencias de SQL que podemos encontrarnos y sus componentes sintácticos. Ahora, ¿qué es una sentencia de SQL? La sentencia de SQL es la que nos permite manipular los datos, ¿okay?, dentro de una base de datos. ¿Okay? Tenemos una infinidad por ahí que la vamos a ir viendo poco a poco, pero vamos a ir tomando las más importantes. ¿Okay? Bien, entonces en SQL, ¿okay?, aunque estamos hablando de MySQL, obviamente tenemos MySQL, MySQL, ¿okay?, es una sentencia. Tenemos bastantes sentencias que se pueden utilizar para realizar diversas tareas. Dependiendo de las tareas, estas sentencias se pueden clasificar en tres grupos principales: DML, ¿okay?, DDL y DCL. ¿Okay? Aunque nos quedarían algunos otros tipos de datos, pero nos vamos a enfocar nada más en esos tres. ¿Okay? DML, ¿qué es DML? DML es la manipulación de datos. ¿Okay? Y su descripción sería, por ejemplo, recupera los datos, obviamente de la base de datos, añade, podemos manipularla, podemos sacar alguna información, podemos guardar, eliminarla, modificarla, etc. ¿Okay? Por ejemplo, en las sentencias DML tenemos el select, que nos sirve para recuperar datos de la base de datos. ¿Okay? El insert, que añade nuevas filas a los datos de la base de datos. Obviamente, el delete suprime filas de datos, ¿okay?, de nuevo de la base de datos. Update modifica los datos existentes dentro de la base de datos. ¿Okay? El siguiente es las sentencias DDL, que son definición de datos. ¿Okay? ¿Qué son estas? Por ejemplo, el create, y un ejemplo de este es el create table, que es añadir una nueva tabla a la base de datos. Drop table suprime una tabla de la base de datos. Alter table modifica la estructura de una tabla existente. ¿Okay? Ese es el alter table. Create view añade una nueva vista a la base de datos. Drop view suprime una vista de la base de datos. Create index construye un índice para una columna. Drop index suprime el índice para una columna o de una columna, entre otras. ¿Okay? Si nos damos cuenta, create, drop, alter, etc. ¿Okay? Ese sería DDL. ¿Okay? DCL, control de acceso. Las DCL,
son las sentencias que nos permiten controlar o realizar ciertas acciones dentro de la base de datos. Por ejemplo, se pueden definir dentro de DSL los controles de acceso, que son el grant, que concede privilegios de acceso a usuarios, ¿okay? El revoke o revoque suprime los privilegios de acceso, obviamente, a usuarios, ¿okay? El control de transacciones es el commit, commit, C-O-M-M-I-T, y finaliza la transacción actual de la información, ¿ok? En rollback realiza una especie de aborata a la transacción actual, ¿ok? Bien, entonces esas serían las tres que vamos a definir por lo pronto: DML, DDL y DCL, ¿ok? Ahora, sus componentes sintácticos. La mayoría de las sentencias SQL tienen la misma estructura, todos comienzan por un verbo, ¿ok? El select, insert, update, create, ¿ok? Delete, etc. ¿Ok? A continuación le sigue una o más cláusulas que nos dicen los datos que vamos a operar. Por ejemplo, el from, el where, que vamos a ir viendo poco a poco y les voy a ir poniendo ejemplos de estas mismas, ¿ok? Y estas a su vez se dividen en más categorías. Por ejemplo, como ya les decía, select es el verbo, ¿ok? Luego sigue, por ejemplo, nombre de columnas o algunos puntos con un símbolo asterisco que vamos a ir viendo en clases posteriores. El from sería la cláusula, ¿ok? Alumnos, en este caso, o datos, sería el nombre de la tabla. La palabra reservada, en este caso, sería el where, ¿ok? Una expresión sería donde, por ejemplo, donde, que es el where, donde campo es igual a tal cosa, ¿ok? Eso lo vamos a ver y se lo voy a poner en un video, un ejemplo de esto, ¿ok? Ahora, ya que tenemos definido en ese orden algunos puntos, ahora vamos a definir qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y códigos usados para orientar la programación de estructuras en el desarrollo web. Por ejemplo, vamos a conocer cómo funciona el lenguaje de programación y cómo se interrelaciona con nosotros a través del software, el cual nos permite mejorar nuestra productividad y conseguir ese algo que nos haga falta para realizar las acciones mucho más rápido, ¿ok? Muy bien, a lo largo de los años los lenguajes de programación han aumentado su potencia y su flexibilidad para de esta forma llevar a cabo tareas cada vez más complejas para la innovación y las nuevas tecnologías de información y comunicación que nos están exigiendo hoy en día, ¿okay? Todas las máquinas y dispositivos requieren un lenguaje de programación para cumplir una función, ¿ok? Por ejemplo, sistema bancario, sistema de punto de venta, sistema de inventarios, un sistema de gestión de personal, un sistema de control escolar, etcétera, ¿ok? Para todo siempre es sistema, 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 sistema. Y podemos tener la palabra muy arraigada, pero obviamente tenemos que conocer los puntos que ya les había yo dado anteriormente, ¿okay? Para conocer exactamente a qué se refiere, ¿okay? Entonces, como ya les decía, que todas las máquinas y todos los dispositivos requieren este tipo de un lenguaje de programación, un lenguaje de programación para cumplir su función. Entonces, si nosotros conocemos, ¿okay?, cuáles son estos sistemas de información o cuál es su función o cómo se trabaja dentro de ellos, vamos a tener una gran ventaja, ¿okay? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer, el otro punto que vamos a tocar es
es el siguiente. ¿Qué permite el lenguaje de programación? El lenguaje de programación nos permite escribir un conjunto de órdenes, acciones consecutivas, datos, algoritmos, para de esta forma crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una computadora, de una máquina. Mediante este lenguaje, se comunica el programador, lenguaje de programación, no estoy hablando de un lenguaje de programación en específico, estoy abarcando absolutamente todos. Mediante este lenguaje se comunica el programador y la máquina, permitiendo especificar de forma precisa aspectos como, por ejemplo, cuáles son los datos que debe operar un software específico, cómo deben ser almacenados o transmitidos esos datos, las elecciones que debe tomar el software dependiendo de las circunstancias variables. En otras palabras sería, el lenguaje de programación es un sistema estructurado de comunicación, el cual está conformado por conjunto de símbolos, palabras claves, reglas semánticas y sintácticas que permiten el entendimiento entre un programador y una máquina. Es importante recalcarles, chavos, que existe un error al usar sinónimos del lenguaje de programación y lenguaje informático. Eso por ahí es su otra tarea. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje de programación y el lenguaje informático? Les voy a dar más o menos por ahí. El lenguaje de programación obedece a un conjunto de reglas que permite expresar las instrucciones que serán interpretadas por el programador, y el lenguaje informático comprende otros lenguajes que dan formato a un texto, pero no son programación en sí mismos. Es una pequeña ayuda para esa tarea. Ahora, entonces podemos decir que no todos los lenguajes informáticos son de programación, pero no todos los de programación son a la vez informáticos. Un poquito enredado, pero esa es su tarea para ustedes, investigar esa parte. Bien, entonces, como les mencionaba a lo largo del video, a lo largo de estos minutos, eso es en esencia lo que vamos a estar viendo nosotros. En el siguiente video les voy a ir poniendo ejemplos para que vayan comprendiendo mucho más rápido cuáles son los puntos que vamos a ir tocando para desarrollar nuestro sistema de inventarios. Y con esto terminamos la introducción de esta clase. Muy bien, chavos, que estén bien. Por favor, tomen nota de los puntos más importantes que les acabo de mencionar en el video. Estos vienen en el examen y quiero que estén preparados para cuando este llegue. Bien, chavos, nos vemos en el siguiente video. Gracias.